Bienvenidos chicos a esta primera lección de matemática por su profesor Ramfi Centeno, ¿sí? ¿Qué vamos a estudiar en esta primera lección de matemática? Pues vamos a estudiar estadística. ¿Y qué idea tiene el profe Ramfi de lo que es estadística? ¿Qué idea tienes tú de lo que es la estadística? ¿Sí? La estadística pues es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y además calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos que estamos estudiando. A ver, ahora vamos a estudiar acerca de lo que es la población y la muestra. Bien, siempre que estudiemos nosotros un caso, tengamos un caso de estudios, tenemos que identificar bien cuál es la población y cuál es la muestra. Por ejemplo, la población es un conjunto de elementos de los que se desea obtener información. Ahora, una población no necesariamente está formada por personas. Un error clásico es pensar que si hablamos de población estamos hablando de seres vivos. Pueden ser personas o pueden ser animales, pero no. También podemos hablar de población de objetos, como por ejemplo la población de colegios secundarios de Lima, como la población de instituciones educativas de primaria en la región de donde vives. Hay diferentes tipos de población. Ahora, ¿qué es una muestra? La muestra, como tú puedes observar, es una parte que ha sido tomada de la población. ¿Okay? Entonces, cuando las poblaciones son muy grandes, son muy amplias, ¿sí? Es muy difícil poder realizar las consultas, las encuestas exactamente a toda la población. ¿Okay? Entonces lo que se hace es tomar una parte de la población, se dice una muestra representativa, y aplicarle el estudio a dicha muestra. Entonces, ¿qué cosa es la muestra? Es un subconjunto de la población, donde sus elementos se caracterizan por tener la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Ok? Entonces, eso es la población. Una partecita de la población. Pero esa partecita, cada uno de los elementos de esta partecita de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para la muestra. Vamos a ver ahora ejemplos de población y muestra. Te vamos a presentar, ¿sí?, algunos casos donde tú debes identificar cuál es la población primero y luego cuál es la muestra. Por ejemplo, para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se consulta a 12.500 peruanos en todo el país. ¿Correcto? Obviamente, en el país no hay 12.500 peruanos nada más, hay muchísimos más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la población de esta situación de estudio? Ojo, de esta situación de estudio. Estoy seguro que tú ya tienes una respuesta ahí, ¿ok? Ya, entonces, ¿será tu respuesta la que estamos pensando? Veamos, ¿cuál es la población? La población es la población electoral del país. ¿Qué quiere decir esto? La población o la cantidad de peruanos que tienen derecho a votar. ¿Ok? Entonces, esa viene a ser la población en esta situación. Chicos, pero si ya sabemos cuál es la población, ¿cuál sería la muestra? Porque tú sabes que la muestra es una partecita de esta población. Para este caso de estudio, ¿cuál sería la muestra, muchachos? La muestra sería, pues, los 12.500 peruanos que han sido consultados acerca de su preferencia de votación. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que es la población y la muestra. Bueno, chicos, para que nos siga quedando más clara las diferencias de población y muestra y las sepamos identificar correctamente, vamos a ver un segundo caso. Vamos a leerlo juntos. Un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2 puede ser controlada con un nuevo fármaco.
se realiza un estudio en 3.500 personas con esta diabetes y se encontró que el 75% de ellas pudo controlar su diabetes tipo 2 usando el fármaco. Asumiendo que estas 3.500 personas son representativas del grupo de pacientes de diabetes tipo 2, indiquen chicas, cuál es la población y cuál es la muestra. A ver, la población sería pues todas las personas que padecen la diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, todo el conjunto de personas que padecen de la diabetes tipo 2 viene a ser la población de este caso de estudio, ¿sí? Bueno, ya tenemos clara cuál es la población, cuál sería la muestra, ¿sí? ¿Cuál es la muestra que se ha tomado en este caso de estudio? La muestra, chicos y chicas, sería el conjunto de personas, las 3.500 personas, ¿sí? Que han probado el fármaco, ¿correcto? Y que obviamente padecen de diabetes tipo 2 y que pertenecen a esta población, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces creo que ya va quedando más claro lo que es la población y la muestra. Pero veamos un caso más, ¿ok? Veamos un caso más de cómo identificar la población y la muestra, ¿ok? Leamos este caso. Dice así, un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus estudiantes del primero de secundaria. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en un Excel, en una hoja de cálculo, y usa las funciones y herramientas estadísticas que tiene esta hoja de cálculo, ¿correcto? Veamos pues, chicos y chicas, cuéntame, ¿cuál sería la población? Ajá, efectivamente, la población son todos los estudiantes del primero de secundaria, ¿correcto? Todos los estudiantes del primero de secundaria. ¿Y la muestra? ¿Cuál sería la muestra, muchachos? Bueno, en este caso no nos han indicado que se haya producido un muestreo. No ha habido un muestreo. Y eso se puede deber por diferentes razones. La más frecuente podría ser porque la institución educativa en donde está la población es una población de pequeña. Por decir, es una sola sección de primero de secundaria o quizás dos. Entonces no es necesario hacer una muestra porque se puede hacer el estudio en toda la población, dado que no es muy grande, ¿ok? Pero también se podría dar el caso que la institución educativa es muy grande, es una institución emblemática y puede de repente tener 10 secciones de primero de secundaria o quizás más. En ese caso sí se podría hacer una muestra. ¿Y cuál sería un ejemplo de una muestra? El ejemplo sería los estudiantes de primero de secundaria que han obtenido AD en dicha prueba, ¿correcto? Listo, muchachos. Entonces, hemos ya abordado qué es la población, qué es la muestra y hemos visto 3 casos muy interesantes de cómo reconocer la población y la muestra en casos de estudios. Muy bien. Pero en la estadística nosotros también tenemos que ver otro concepto muy importante, que es el de la variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? Sí, es una característica o propiedad que tienen cada uno de los elementos de la población que está estudiándose. ¿Ok? Esa característica tiene que ser factible de ser observada y también de ser medible, ¿ya? Por ejemplo, el grado de conservación de los monumentos históricos. Seguramente en la ciudad donde tú vives hay monumentos históricos. Algunos están bien cuidados, otros menos cuidados. Entonces hay un cierto grado de conservación. Ese grado de conservación se puede observar y también se puede medir. Otro ejemplo sería la edad de los habitantes de la región de donde vives. ¿Ok? Entonces hay una variedad de edades y hay una cierta cantidad de personas que tienen esa edad. La edad se puede medir, ¿no?
año de nacimiento con el año actual y ahí estamos realizando la medida. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo que no es una variable estadística? Por ejemplo, el amor que tú le puedas tener a tu mascota. No es observable, perdón, y no es medible. ¿Estamos de acuerdo? Ojo ahí. Ese de ahí es un ejemplo de una característica que no es medible ni es observable. ¿Sí? Es una característica de todo ser humano el querer a sus mascotas, ¿no? Incluso querer a otras personas, pero no se puede medir y no se puede observar. Bien, sigamos, muchachos. ¿Qué más tenemos que hablar acerca de las variables? Pues vamos a hablar de los tipos de variables. Pues, déjame contarte que hay dos tipos de variables. Uno de los tipos es la variable cuantitativa. Como su nombre lo dice, cuantitativa. O sea, es relativa a la cantidad. Bueno, es aquella variable que se puede medir a través de datos numéricos. ¿Sí? Y estos datos se van a considerar numéricos cuando se pueden realizar operaciones aritméticas como por ejemplo la suma, la resta. ¿Ya? Y obviamente esta operación tiene que tener sentido. ¿Ok? No debe ser ilógica, por decirlo de alguna manera. Ahora, pero esta variable cuantitativa a su vez se subdivide en dos tipos de variable cuantitativa. La primera es la discreta, ¿sí? Variable cuantitativa discreta. ¿Cuál es esa? La que nos sirve para cuantificar, para contar, ¿sí? Como dice, son aquellas cuyos valores posibles se pueden enumerar, como las páginas de un libro, ¿sí? Las páginas de tu cuaderno, la cantidad de palabras que escribes. Otros ejemplos, el número de habitantes en una casa, los goles de un partido de fútbol, ¿sí? Ahora, una característica importante que te va a permitir reconocer que es una variable discreta es porque se pueden usar para contar, ¿correcto? Se pueden usar para contar. Y el segundo tipo de variable cuantitativa es la continua. A diferencia de la discreta, no es cuantificable. ¿Ok? ¿Por qué no es cuantificable? Porque generalmente se establecen o se representan a través de intervalos. ¿Y qué sucede? Hay una característica de los números reales. Entre dos números reales siempre van a haber infinitos números reales más. Entonces, por esa razón no vas a poder contar, no vas a poder cuantificarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como no la puedes contar, no la puedes enumerar, cuando no es una variable discreta, sería cuantitativa, pero del tipo de continuo. Ejemplos de variable cuantitativa continua. El tiempo que toma viajar de Lima a Trujillo. Por ahí alguien va a decir, hey, pero mi tío me comentó que cuando él viajó de Lima a Trujillo se demoró 10 horas en llegar. Ya, esa es una expresión coloquial que las personas usamos con frecuencia, pero en realidad la expresión correcta debería de ser, toma 10 horas aproximadamente. ¿Ok? ¿Por qué 10 horas aproximadamente? Porque puede ser que sea un poquito más o puede ser que sea un poquito menos. Vamos a suponer que sea un poquito más. O sea, tendríamos que decir 10 horas con tantos minutos, ¿sí? Y esos minutos no van a ser tan bien exactos. Va a haber parte de un minuto que se mediría en segundos, que tampoco sería exacto, y esos segundos se podrían particionar ahí en decisegundos, centisegundos, milisegundos, y así sucesivamente. O sea, nunca terminaría de particionarse. Por lo tanto, no se podría contar. Y si no se puede contar, es una variable cuantitativa continua. Diferente a cuando te dicen, dime tu edad en años. Si te dicen tu edad en años, bueno, tú dices 10 años, 11 años, 15 años, 20 años, 12 años. ¿Estamos de acuerdo? Es muy distinto porque ahí están estableciendo un condicionante, que es el que lo vamos a medir solamente en años. Los meses y días, eso no lo vamos a contar, ni horas ni demás.
¿Qué otro ejemplo tenemos? La longitud del cabello, ¿no es cierto? La talla de una persona, ¿sí? Entonces, todas las variables que se puedan medir, todo aquello que sea medible, ¿estamos de acuerdo? Esas son variables cuantitativas continuas. Muy bien, pero ¿te acuerdas que te dije que habían dos tipos de variables? ¿Sí? El segundo tipo de variable es la variable cualitativa. Como su nombre lo indica, tiene que ver con cualidades. Ok, entonces son aquellas variables que indican una cualidad y que no es de carácter numérico. ¿Sí? Los diferentes valores que toma una variable cualitativa se denominan cualidades o atributos. ¿Estamos de acuerdo? Cualidades o atributos. Esta variable cualitativa también se puede subdividir o se subdivide en dos tipos de variable cualitativa. La primera de ellas es la ordinal, como su nombre lo dice, ordinal viene de orden, es porque esta variable se caracteriza por ordenarse, ya sea de manera creciente o de manera decreciente. Ejemplos. El grado de instrucción de un grupo de personas, ¿no? Puede ser inicial, primaria, secundaria, superior, incluso dentro de la superior está la superior técnica y la superior universitaria. ¿Ok? El grado de aceptación de las personas sobre las políticas de gobierno del presidente de la República, por ejemplo, podría ser poco aceptable, medianamente aceptable, simplemente aceptable, muy aceptable, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces son ejemplos de lo que es una variable cualitativa, ¿sí? ¿Cuál es la calidad? La calidad sería el grado de instrucción y el grado de aceptación. Pero que tiene un orden, creciente o decreciente, pero tiene un orden. Y el otro tipo de variable cualitativa es la nominal. Esta, por el contrario, no tiene un orden. ¿Sí? Entonces, cuando no tiene orden y es una cualidad, es una característica, es la nominal. Por ejemplo, ¿qué características no tienen orden? El género de las personas. Puede ser hombre, puede ser mujer. No hay un orden. O sea, no es que el hombre vaya primero, no es que la mujer vaya primero. No, no existe un orden. Lo puedes poner cualquiera de ellos primero, cualquiera de ellos segundo y estaría correcto. El estado civil de los trabajadores de una persona. No es que los solteros vayan primero que los casados o los viudos van primero que los divorciados. No, no hay un orden, ¿ya? Entre el estado civil de una persona, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de lo que es una variable cualitativa nominal. El color de su preferencia, la fruta que más le gusta, esos son ejemplos de variable cualitativa nominal. Bien, chicos, entonces ahí nosotros tenemos, pues, creo, con más claridad de qué se trata los tipos de variable cualitativa. Bueno, ahora pasemos a practicar todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? Vamos a reconocer qué tipo de variables hay, o que existen en un determinado caso, cuál es la población, cuál es la muestra. Vamos a practicar.